¿Crees que una simple botella de agua vendida en el semáforo puede cambiar 2 vidas por completo? Pues yo también lo habría creído imposible si no hubiera visto esta historia ocurrir. Una mujer luchando sola bajo el ardiente sol, un millonario que podría haber ignorado como todos lo hacen, y un encuentro que demostró que a veces la vida conspira de formas que uno ni siquiera imagina. Pero antes de que yo te cuente qué pasó cuando él descubrió la verdad sobre ella, quiero saber de ti en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que realmente miraste a la persona que te atendió en la calle? Déjalo abajo, y ya de hecho deja ese like y suscríbete al canal, porque esta historia te va a hacer repensar todo sobre la empatía y las oportunidades. Lo que vas a descubrir aquí no es solo inspirador, es una verdadera lección sobre dignidad, perseverancia y el poder de que una sola persona haga diferencia en la vida de otra. Así que quédate conmigo hasta el final, porque el desenlace de esta historia te va a sorprender de una forma que no estás esperando. Su nombre es Ana, tiene solo 28 años, pero lleva sobre los hombros el peso de quien ha vivido el doble. Cada madrugada, cuando el sol aún no ha pensado en aparecer, ella ya está de pie, preparando el café simple que comparte con su madre antes de salir. La rutina siempre es la misma, verifica si doña María tomó los medicamentos de la noche, ajusta la almohada para dejarla más cómoda, y susurra una rápida oración antes de cerrar la puerta. Nadie que se cruza con ella en la calle imagina la silenciosa batalla que esta mujer enfrenta todos los días. Es una de esas historias de superación que ocurren delante de nuestras narices, pero que rara vez nos detenemos a ver. Ana aprendió desde temprana edad que la vida no pregunta si estás listo antes de lanzarte los desafíos al regazo. La vida de Ana es una verdadera lucha de superación que comenzó hace 3 años, cuando su madre fue diagnosticada con una grave enfermedad renal. Los médicos fueron directos, o recibía tratamiento continuo, o doña María no tendría mucho tiempo. El problema es que cada sesión de hemodiálisis cuesta una fortuna, los medicamentos parecen estar hechos de oro, y el alquiler de la pequeña casa donde viven no deja de subir. Ana sabía que necesitaba encontrar una forma de sostener todo esto, aunque no haya estudiado mucho ni tenga alguna experiencia profesional que llame la atención. Solo tenía 2 cosas, una fuerza de voluntad inquebrantable y un amor por su madre que no cabe en el pecho. Y fue con eso que decidió enfrentar al mundo, aunque sabía que las probabilidades estaban todas en su contra. Así es como empezó a vender agua en las calles, bajo el abrasador sol que hace arder la piel y secar la garganta. Cada día sale con su caja de poliestireno pesada, llena de botellas heladas, caminando kilómetros y kilómetros por los semáforos y las paradas de bus de la ciudad. La gente compra, agradece y sigue su camino, sin tener idea de que esos pocos reales representan la diferencia entre la vida y la muerte para doña María. Ana aprendió a sonreír incluso cuando el cansancio aprieta, a ser amable incluso cuando la desesperación golpea, porque sabe que quejarse no va a cambiar nada. Esta es la realidad de quien está luchando por triunfar en la vida, no tienes el lujo de tener un día malo. Cada mañana es una nueva oportunidad de transformar obstáculos en peldaños, aunque nadie esté aplaudiendo tu camino. Hay días en que regresa a casa con los pies hinchados, las manos temblando de tanto cargar peso, y el corazón apretado de preocupación. Hace las cuentas en la cabeza, si vende 50 botellas, alcanza para comprar los medicamentos de la semana, si vende 70, queda un poco para el arroz y los frijoles, si vende 100, quién sabe. Tal vez logra pagar la cuenta de luz atrasada. Es una matemática cruel que domina como nadie, donde cada céntimo tiene destino seguro y ningún sueño tiene espacio para existir. La perseverancia de Ana no viene de motivación barata ni de frases bonitas en internet, viene de la pura necesidad de mantener a su madre viva. Y cuando estás en esa posición, no existe opción de rendirse, solo existe la decisión de seguir, aunque todo te grite que te detengas. Es el tipo de coraje que no aparece en las películas, pero que transforma vidas reales. ¿Y sabes cuál es la parte más impresionante de esta historia de superación? Nadie a su alrededor sabe nada de todo esto. Para los clientes, ella es solo otra vendedora de agua, para los vecinos, una chica simpática que trabaja mucho, hasta para su propia madre, ella esconde lo difícil que es mantener todo en pie. Ana carga este fardo sola, con una dignidad que mucha gente que tiene todo nunca ha logrado tener. No publica en redes sociales pidiendo ayuda, no hace vaquillas online,
no se victimiza ante nadie. Su fuerza viene de adentro, de esa silenciosa certeza de que, pase lo que pase, va a encontrar una manera de seguir adelante. Pero en un día completamente corriente, cuando ya había perdido la esperanza de que algo pudiera cambiar, alguien finalmente vio más allá de la educada sonrisa que ella ofrecía junto con cada botella de agua. Ese día comenzó como todos los demás, calor intenso, movimiento flojo, esa sensación de que por mucho que se esforzara, nunca sería suficiente. Ana estaba ahí, en el mismo semáforo de siempre, cuando un auto de lujo se detuvo frente a ella. Ni siquiera imaginó que ese hombre de traje, que parecía vivir en un mundo completamente diferente al de ella, estaba a punto de cambiar su trayectoria para siempre. Porque a veces, en medio del caos y de la diaria lucha, el universo conspira de formas que uno no puede imaginar. Ana gana, en promedio, $80 por día cuando la suerte está de su lado, pero hay días en que no llega a $40. Cada botella de agua vendida a $2 representa no solo un producto, sino un pedazo de la supervivencia de ella y de su madre. Compra las aguas al mayoreo por $0,80 cada una, lo que significa que su ganancia real es solo $1,20 por botella vendida. Para conseguir los $80 de un buen día, necesita vender cerca de 67 botellas, cargando el peso del poliestireno lleno de hielo bajo un sol que parece derretir hasta la esperanza. Es una cuenta que no cierra fácil, porque el cuerpo tiene límite, las calles tienen competencia, y la suerte no siempre aparece. Pero Ana aprendió que quejarse de la matemática de la vida no cambia los números, así que simplemente trabaja más, camina más, sonríe más. El alquiler de la casa donde viven cuesta $800 por mes, un valor que parece simple para mucha gente, pero que para Ana representa 10 días de ventas perfectas. Los medicamentos de Doña María suman otros $450 mensuales, aparte de las sesiones de hemodiálisis que, aunque con el SUS, aún generan gastos de transporte y alimentación especial que llegan a $300. Cuenta de luz, agua, gas, alimentación básica, todo eso suma otros $400 como mínimo. Ana necesita por lo menos $1,950 por mes solo para mantener las cuentas al día, lo que significa vender un promedio de 54 botellas cada día, sin faltar, sin enfermarse, sin tener un día de descanso. Es una presión constante que poca gente podría soportar, pero ella la enfrenta como parte de su misión de vida. Nadie sabe de la lucha que Ana enfrenta porque ella eligió cargar ese peso en silencio. Cuando los clientes compran agua y preguntan, ¿cómo estás?, responde con una sonrisa genuina y dice, todo bien, gracias a Dios, aunque por dentro esté preguntándose cómo va a pagar la cuenta que vence mañana. Es una forma de perseverancia que va más allá de la fuerza física, es una resistencia emocional que ella construyó día tras día. Ana entendió que mostrar debilidad no trae soluciones, que exponer sus dificultades no disminuye su tamaño. Así que guarda sus lágrimas para cuando está sola, de madrugada, después de verificar que su madre respira tranquila. Es en esos momentos cuando se permite sentir el cansancio, pero siempre amanece al día siguiente lista para comenzar de nuevo. Hay una escena que se repite casi todos los días y que muestra exactamente quién es Ana. Llega a casa al final de la tarde, cuenta el dinero ganado y lo separa en diferentes sobres. Un sobre para el alquiler, otro para los medicamentos, otro para la comida, otro para las cuentas. Lo que sobra, cuando sobra, va a una latita escondida en el armario, una reserva de emergencia que nunca usa porque cada semana aparece una nueva emergencia. Mira eso sobre si sabe exactamente lo que cada real representa, un día más de vida para mamá, un día más de dignidad para ambas. Es una responsabilidad que sería aplastante para cualquier persona, pero Ana la convirtió en combustible para seguir. Sabe que si se detiene, todo se derrumba. La verdad es que Ana carga el mundo en la espalda mientras ofrece agua helada con una sonrisa en el rostro. Ha visto amiga de su misma edad comprando ropa nueva, viajando, disfrutando la vida, mientras ella apenas puede recordar la última vez que compró algo solo porque lo quiso, no porque lo necesitó. Pero nunca sintió envidia, nunca se revoltó con Dios, nunca culpó a su madre por la situación. Ana simplemente aceptó que esa fue la mano que la vida le dio, y decidió jugar de la mejor manera posible.
Esta es la diferencia entre las personas que se rinden y las que triunfan, no es el tamaño del problema, sino el tamaño de la determinación para enfrentarlo. Y la determinación de Ana tenía el tamaño del amor que sentía por su madre. Pero cargar todo eso sola estaba empezando a cobrar su precio. Ana estaba adelgazando, las ojeras se ponían cada vez más profundas y había noches en que no podía dormir bien de tanta preocupación. Sabía que no podía seguir a ese ritmo para siempre, que a algún momento el cuerpo va a cobrar la cuenta. Pero lo que no sabía es que, en ese exacto momento de su vida, cuando todo parecía estar al límite, había alguien prestando atención. Alguien que no veía solo a una vendedora de agua, sino que iba más allá y veía algo mucho más profundo en esa mujer de mirada cansada, pero nunca derrotada. Y ese alguien estaba a punto de aparecer en su vida de una forma que cambiaría todo. Era un martes de verano, de esos en que el calor llega a 38 grados y el asfalto parece derretirse bajo los pies. Ana estaba en el mismo semáforo de siempre, en la avenida principal, pero el movimiento estaba flojo, casi inexistente. Ya había vendido solo 15 botellas hasta el mediodía, cuando normalmente ya tendría vendidas por menos 30. La preocupación empezaba a oprimir el pecho porque sabía exactamente lo que eso significaba: menos dinero, cuentas atrasadas, tal vez tener que elegir entre comprar comida o medicamento. Fue en ese momento, cuando estaba a punto de renunciar a quedarse en ese punto, cuando un auto importado, de esos que cuestan más de lo que mucha gente gana en toda una vida, se detuvo justo frente a ella. Ana respiró hondo, ajustó la sonrisa cansada en el rostro y se acercó a la ventanilla. El hombre dentro del auto era diferente de todo lo que ella estaba acostumbrada a ver. Traje impecable, reloj que brillaba en la muñeca, pero lo que más llamó la atención de Ana no fue la riqueza obvia, sino la mirada. Había algo en esos ojos que transmitía más que solo prensa de quien quiere comprar agua y seguir adelante. Pidió 2 botellas, pero mientras Ana sacaba las aguas heladas del poliestireno, él no tocó el celular, no desvió la mirada, no mostró esa impaciencia típica de quien vive en un mundo particular. Simplemente la observó, notando detalles que normalmente pasan desapercibidos: las manos calloadas de tanto cargar peso, el profundo cansancio en los ojos que la sonrisa intentaba esconder, la forma respetuosa y digna con la que entregó el agua y dio las gracias. Era como si estuviera viendo más allá de la superficie, percibiendo la historia completa que Ana escondía de todos. Cuando Ana entregó las botellas y esperó los $4, el hombre le dio un billete de $20 y le dijo algo que ella nunca olvidaría: quédate con el cambio, lo mereces. Ella intentó negarse, como siempre hacía cuando alguien le ofrecía algo más, porque su dignidad nunca le permitió aceptar caridad. Pero él insistió con una gentileza firme, diciendo que no era caridad, sino reconocimiento por el duro trabajo que ella hacía bajo ese sol. Ana dio las gracias, un poco incómoda, mientras el hombre esbozó una discreta sonrisa y el semáforo se puso en verde. El auto partió, dejando a Ana parada ahí, sosteniendo esos $20 como si fueran un tesoro, pero más impresionada por la mirada de él que por el dinero. Había algo en esa interacción que la conmovió, una extraña sensación de haber sido verdaderamente vista por primera vez en mucho tiempo. Lo que Ana no sabía es que ese hombre era Roberto Méndez, un empresario millonario dueño de una cadena de tiendas de materiales de construcción que facturaba millones por año. Roberto tenía 52 años, una vida cómoda que muchos envidiarían, pero cargaba un vacío que el dinero nunca pudo llenar. Había crecido en una familia de clase media, construyó su imperio con mucho trabajo, pero en el camino perdió algo esencial: la conexión con las personas, la genuina empatía. La mirada atenta hacia quienes están a su alrededor. En ese día, algo en esa vendedora de agua tocó una cuerda sensible dentro de él. Tal vez fuera la dignidad de ella en medio de la dificultad, tal vez fuera el reflejo de luchas que él mismo había enfrentado en el pasado. Sea lo que fuera, Roberto no pudo sacar a Ana de la cabeza durante todo el resto del día. Esa noche, mientras cenaba en su espaciosa y cómoda casa, Roberto se sorprendió pensando en la chica del semáforo. Intentó concentrarse en los números de la empresa, en las reuniones del día siguiente, pero la imagen de esas manos calloadas sosteniendo las botellas de agua volvía insistentemente a su mente. Había algo ahí que lo incomodaba, no en el sentido malo,
sino en el sentido de despertar algo que llevaba mucho tiempo adormecido. Roberto se dio cuenta de que, a pesar de todo su éxito financiero, se había vuelto mecánico en sus interacciones, tratando a las personas como números, los negocios como simples transacciones. Y esa vendedora, sin saberlo, le había mostrado que todavía existía humanidad en un mundo que él pensaba que se había vuelto demasiado frío. Tomó una decisión esa noche: volvería al mismo semáforo al día siguiente. Y es exactamente eso lo que hizo. El miércoles, Roberto pasó por el mismo semáforo, a la misma hora, y ahí estaba Ana, con su poliestireno y su sonrisa cansada pero sincera. Compró agua de nuevo, y esta vez inició una rápida conversación. ¿Buen movimiento hoy? Ana respondió con educación, diciendo que estaba mejor que el día anterior, pero sin entrar en detalles. Roberto se dio cuenta de que ella era reservada, que no se abría fácilmente, y eso solo aumentó su curiosidad y respeto por ella. En los días siguientes, la escena se repitió: él pasaba, compraba agua, intercambiaban algunas palabras, y poco a poco fue construyendo un delicado puente de confianza. Ana, por su parte, empezó a extrañar esa regularidad, pero nunca se habría imaginado que ese cliente diferente estaba a punto de descubrir la verdad sobre su vida de una forma completamente inesperada. Roberto no podía explicar exactamente lo que le estaba pasando, pero la verdad es que esa vendedora de agua había tocado algo profundo en su alma. Todas las noches, al llegar a casa, se sorprendía pensando en ella, en esa silenciosa fuerza que irradiaba de cada gesto, de cada palabra educada. Era como si, en medio de tantas reuniones importantes y negocios millonarios, esos pocos minutos en el semáforo se hubieran convertido en la parte más significativa de su día. Roberto empezó a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos: la forma en que Ana siempre agradecía mirando a los ojos, como nunca se quejaba del calor ni del cansancio. Como había una dignidad inquebrantable en todo lo que hacía. Eso lo incomodaba de forma positiva, porque veía en Ana una riqueza que no tenía nada que ver con el dinero, y eso era algo que él, con toda su fortuna, todavía estaba intentando encontrar. El segundo día en que Roberto volvió al semáforo, llegó un poco más temprano, observándola de lejos antes de comprar el agua. Vio cómo Ana trataba a cada cliente con la misma gentileza, incluso a los que eran groseros o apurados. Vio cómo reorganizaba las botellas en el poliestireno con cuidado, aprovechando cada pedacito de hielo que quedaba. Vio cómo se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano y, por un breve segundo, dejaba que el cansancio apareciera en el rostro antes de recuperar la sonrisa. Cuando finalmente compró el agua ese día, Roberto hizo una pregunta simple: ¿hace cuánto tiempo trabajas aquí? Ana respondió que ya llevaba casi 3 años, desde que necesitó encontrar una manera de ayudar en casa. No dio detalles, mantuvo la respuesta vaga, pero Roberto captó entre líneas que había una historia mucho más grande detrás de esas palabras. El tercer día, Roberto llegó con un enfoque diferente. Esta vez, compró 4 botellas de agua en lugar de 2, y cuando Ana le preguntó si era para llevar a la oficina, esbozó una sonrisa y dijo: en realidad, quiero que tengas un día un poco más ligero hoy. Ana se puso incómoda, intentó agradecer pero también negarse respetuosamente, porque su perseverancia y orgullo nunca le permitieron aceptar fácilmente ayuda de desconocidos. Roberto notó la incomodidad y rápidamente cambió de tema, preguntando sobre el movimiento de la mañana, sobre cómo estaba el calor. Ana se relajó y empezó a conversar de forma más natural, contando que esa semana estaba siendo especialmente difícil porque el movimiento estaba flojo. No lo sabía, pero cada palabra que decía estaba dibujando un cuadro más claro en la mente de Roberto sobre quién realmente era ella. Con el paso de los días, esas rápidas conversaciones se convirtieron en el momento que ambos, sin admitirlo, esperaban con ansias. Roberto aprendió que Ana se despertaba a las 5 de la mañana todos los días, que prefería trabajar en las calles porque así tenía libertad de horario para atender cuestiones personales, que tenía una visión de vida impresionantemente positiva a pesar de las circunstancias. Ana, por su parte, descubrió que Roberto era empresario, pero notó que tenía una humildad genuina que no encajaba con el estereotipo de las personas ricas. Nunca alardeó, nunca habló de forma arrogante, siempre la trató como un igual.
Ese silencioso intercambio de mutuo respeto fue creando un vínculo extraño, casi inexplicable. Era como si dos personas de mundos completamente diferentes hubieran encontrado un puente de humanidad que trasciende las diferencias sociales. Roberto empezó a hacer preguntas más específicas, siempre con delicadeza, nunca invadiendo la privacidad de Ana. ¿Vives lejos de aquí? ¿Tienes familia para ayudar en el trabajo? ¿Ya has pensado en hacer otra cosa? Ana respondía con honestidad, pero siempre manteniendo una capa de protección, sin revelar la profundidad real de sus dificultades. Contaba que vivía relativamente cerca, que tenía a su madre en casa, que estaba satisfecha con lo que hacía. Pero Roberto, con años de experiencia leyendo personas en negociaciones y reuniones, sabía reconocer cuando alguien estaba escondiendo un dolor más grande. Veía en los ojos de ella esa mezcla de cansancio y determinación que solo quien está enfrentando una verdadera batalla puede tener. Y cuanto más conocía a Ana, más sentía una creciente necesidad de ayudarla de alguna manera. Pero Roberto era lo suficientemente inteligente como para saber que no podía simplemente ofrecer dinero o ayuda directa, porque personas como Ana, con tanta dignidad, jamás aceptarían limosna. Necesitaba entender mejor su situación antes de actuar, necesitaba descubrir cuál era realmente la lucha que ella estaba enfrentando. Roberto no quería ser otro rico que quiere aliviar la conciencia dando esmolas, quería hacer una diferencia real, de la manera correcta. Y fue con ese pensamiento como siguió volviendo al semáforo, día tras día, construyendo una relación de confianza verdadera. Sin saber que muy pronto el universo le mostraría exactamente lo que Ana estaba escondiendo de todos. Era un viernes, y Roberto llegó al semáforo a la hora de siempre, ya esperando ver a Ana con su poliestireno y esa sonrisa que se había convertido en una parte esencial de su día. Pero cuando llegó al lugar, ella no estaba ahí. En su lugar había un señor más mayor vendiendo agua, alguien que Roberto nunca había visto antes. Una extraña sensación se apoderó de él, una mezcla de preocupación y curiosidad que no podía explicar bien. Roberto bajó el vidrio del auto y, intentando parecer casual, le preguntó al vendedor, ¿dónde está la chica que suele estar aquí? El hombre respondió de forma simple, sin darle mucha importancia, ¿Ana? Ella tuvo que llevar a su mamá al hospital de emergencia esta mañana temprano. No sé cuándo vuelve. Esas palabras caían como un balde de agua fría sobre Roberto, quien dio las gracias, compró un agua por educación y siguió adelante con la cabeza llena de pensamientos. Durante todo ese día, Roberto no pudo concentrarse en nada. Las reuniones transcurrían, los empleados hablaban, los números se presentaban, pero su mente estaba presa en esa información. Ana había llevado a su madre al hospital de emergencia. Empezó a juntar las piezas del quebracabezas que había estado armando en los últimos días. Las respuestas vagas sobre familia, el profundo cansancio en sus ojos, la necesidad de trabajar todos los días sin falta, la forma en que nunca faltaba, incluso cuando el movimiento estaba flojo. Todo empezó a tener sentido de una forma dolorosa. Ana no estaba trabajando tan duro por nada, estaba luchando por algo mucho más grande. Roberto sintió una punzada de culpa por no haberse dado cuenta antes, por no haber hecho las preguntas correctas. Pero al mismo tiempo, sintió una urgente necesidad de descubrir la verdad completa. El sábado por la mañana, Roberto hizo algo que normalmente no haría, volvió al mismo semáforo, esta vez determinado a descubrir más. Encontró al mismo vendedor del día anterior y, con la delicadeza de quien no quiere parecer invasivo, empezó a chatear. La chica de ayer, Ana, ¿está bien? ¿Le mejora la mamá? El vendedor, quien conocía a Ana de vista porque a veces compartían puntos cercanos, empezó a contar lo que sabía. Y mira, la situación suya es complicada. La mamá tiene un problema serio en los riñones, hace hemodiálisis seguido. Ana es la única para cuidar de todo, trabaja como condenada para pagar los medicamentos y las cuentas. Con cada palabra, Roberto sentía que el pecho le apretaba más. Hizo algunas más preguntas cuidadosas, descubrió que Ana vivía en un barrio sencillo cercano, que ella era conocida como una persona de impecable carácter, que todos los que la conocían respetaban su silenciosa lucha. Roberto salió de ahí con la cabeza explotando de información y emociones. Manejó hasta un café cercano, pidió un espresso fuerte y se quedó sentado ahí,
procesando todo. La imagen de Ana cargando ese pesado poliestireno bajo el abrasador sol adquirió una nueva dimensión. No era solo una mujer trabajando, era una hija luchando desesperadamente por mantener a su madre viva. Toda esa dignidad que él había admirado en ella ahora tenía un contexto completo, y eso era al mismo tiempo inspirador y angustiante. Roberto pensó en su propia vida, en cómo se había alejado de las reales dificultades de las personas, en cómo se había acomodado en su burbuja de confort. Esa revelación no era solo sobre Ana, era un espejo que le mostraba cuánto se había desconectado de lo que realmente importa en la vida. Pero Roberto sabía que tenía que actuar con cuidado. No podía simplemente aparecer en la casa de Ana ofreciendo dinero o ayuda directa, eso violaría la confianza que habían construido y heriría la dignidad de ella. Las personas que luchan con tanta perseverancia no quieren compasión, quieren respeto y oportunidad. Roberto pasó todo el fin de semana pensando en cómo podría ayudarla de una forma que preservara la dignidad de Ana, que no la hiciera sentir objeto de caridad. Necesitaba un plan que tuviera sentido, que fuera genuino, que le diera no solo dinero, sino una oportunidad real de transformar su vida. Y fue ahí cuando Roberto empezó a tener una idea. El lunes por la mañana, Roberto se despertó con una claridad que no sentía hacía mucho tiempo. Había pasado todo el domingo analizando a Ana desde una perspectiva diferente, no como una vendedora de agua que necesita ayuda, sino como una profesional con potencial. Recordó cada conversación que tuvieron, cada detalle que había observado. Ana era puntual, siempre estaba en el mismo lugar a la misma hora. Era educada y tenía un excelente trato con las personas, incluso en situaciones difíciles. Era honesta, nunca intentó engañarlo con el cambio ni con nada así. Era resiliente, trabajaba todos los días independientemente de las condiciones. Era organizada, mantenía su material siempre limpio y arreglado. Roberto se dio cuenta de que, sin saberlo, Ana había demostrado cualidades que muchos de sus bien pagados empleados no tenían. Y fue con esa percepción como decidió, no iba a dar limosna a Ana, le iba a dar la oportunidad que ella merecía, pero necesitaba hacerlo de la manera correcta, en el momento correcto. Roberto volvió a casa ese lunes con un peso diferente en el pecho, de esos que no molestan, sino que transforman. Entró en su oficina particular, se sentó en la silla de cuero importado, y por primera vez en años miró a su alrededor realmente prestando atención. Cuadros caros en la pared, estantes llenos de libros que nunca leyó, trofeos de empresario del año que parecían vacíos de significado. Todo eso había sido conquistado con mucho trabajo, eso era verdad, pero en algún momento del camino había perdido la esencia del por qué empezó. Roberto no nació rico, muy al contrario. Vino de una familia humilde del interior, donde su padre era albañil y su madre costurera. Conocía bien el amargo sabor de la dificultad, sabía lo que era ver a los padres esforzarse para poner comida en la mesa. Pero el éxito había creado capas de protección alrededor de él, y esas capas lo alejaron de la realidad que él un día vivió. Fue entonces cuando Roberto comenzó a tener poderosos flashbacks de su propia historia de superación. Se acordó de cuando tenía 16 años y necesitó dejar los estudios para ayudar a su padre en la obra de construcción, cargando sacos de cemento bajo el sol caliente. Recordó la vergüenza que sentía cuando los amigos de la escuela hablaban de las vacaciones en la playa y él no podía contar que pasaría todo el mes trabajando. Se acordó especialmente de doña Conseicao, la vecina que siempre que lo veía volverlo exhausto del trabajo le ofrecía un vaso de jugo helado y palabras de aliento. «Vas a ir lejos, Roberto, estoy segura de eso», le decía con esa bondadosa sonrisa. Doña Conseicao nunca tuvo dinero para darle, pero le dio algo mucho más valioso, ella creyó en él cuando nadie más creía. Fue ese recuerdo el que encendió una luz en la mente de Roberto. Ana estaba viviendo la misma lucha que él vivió décadas atrás, pero a diferencia de él, ella no tenía ninguna doña Conseicao cuidándola. Roberto se dio cuenta de que se había convertido exactamente en el tipo de persona que él criticaba cuando era joven, alguien que pasó por el éxito y olvidó extender la mano a quien todavía estaba subiendo. Tenía empleados, pagaba sueldos, generaba empleo, pero todo eso era mecánico, transaccional. No había conexión humana real, ni esa mirada atenta que doña Conseicao tuvo con él.
Esa revelación fue como un puñetazo en el estómago. Roberto tenía tanto que ofrecer, no solo dinero, sino oportunidad, mentoría, una chance de cambio real. Y Ana, con toda su perseverancia y dignidad, lo merecía más que cualquier persona que él conociera. Pero sabía que no podía actuar por impulso o por emoción, necesitaba pensar estratégicamente en cómo hacer eso de la manera correcta. Durante 3 días enteros, Roberto estuvo obsesionado con la idea de cómo ayudar a Ana. Analizó su empresa desde todos los ángulos, intentando encontrar una posición que tenga sentido ofrecerle. No podía simplemente crear un cargo inexistente solo para justificar darle dinero, eso sería caridad disfrazada y Ana lo descubriría inmediatamente. Tenía que ser algo genuino, donde ella realmente aporte valor y pueda crecer. Fue entonces cuando Roberto tuvo un brillante insight, su empresa estaba expandiéndose, abriendo 3 nuevas tiendas y necesitaba a alguien para coordinar la atención al cliente y entrenar a los equipos de ventas. Esa persona necesitaría tener habilidades de comunicación, paciencia con personas difíciles, puntualidad y una ética de trabajo inquebrantable. Roberto sonrió al darse cuenta de que estaba describiendo exactamente a Ana. Ella tenía todo eso, solo no sabía que esas cualidades valían mucho en el mercado laboral. Pero Roberto sabía que todavía tenía un obstáculo enorme, convencer a Ana de que aceptara sin que se sintiera objeto de lástima. Necesitaba presentar eso como una oportunidad de negocio, no como un favor. Pasó la noche entera elaborando mentalmente cómo sería el enfoque, qué palabras usar, cómo demostrar que realmente creía en su potencial. Roberto decidió que sería directo y honesto sobre cómo la conoció, sobre lo que observó en ella, pero se enfocaría en las cualidades profesionales, no en la situación personal. Le ofrecería un periodo de prueba justo, con un sueldo decente desde el principio, $3.500 para comenzar, con seguro médico que cubriría los tratamientos de su madre también. No era caridad, era una inversión en alguien de quien sabía que recibiría retorno. Era la misma chance que doña Conseicao, a su manera, le había dado años atrás. El jueves por la mañana, una semana después de que Ana faltó en el semáforo, Roberto manejó hasta allá con el corazón acelerado. Había ensayado mentalmente la conversación decenas de veces, pero todavía estaba nervioso. Cuando llegó, vio a Ana de vuelta en su puesto, pareciendo aún más cansada que antes, pero con esa digna sonrisa de siempre. Roberto compró el agua, y antes de que ella pudiera dar el cambio, le dijo, «Ana, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Tendrías unos minutos?» Ella se sorprendió, un poco aprensiva incluso, pero aceptó. Roberto estacionó el auto ahí cerca y volvió a pie. Lo que él no sabía es que esa conversación estaba a punto de cambiar no solo la vida de Ana, sino la suya también, de una forma que jamás se habría imaginado. Roberto sabía que no podía llegar simplemente ofreciendo dinero o un trabajo por lástima, porque personas con la dignidad de Ana lo rechazarían inmediatamente. Necesitaba estructurar eso como una oportunidad real de negocio, donde quedara claro que la estaba eligiendo porque veía valor en ella, no porque la compadecía. Durante toda esa semana de planificación, Roberto analizó cada característica que había observado en Ana y cómo eso podría traducirse en valiosas competencias profesionales. Hizo una lista mental: puntualidad impecable, excelente comunicación interpersonal, capacidad de lidiar con situaciones difíciles manteniendo la calma, honestidad comprobada, resiliencia extrema, y una ética de trabajo que avergonzaría a muchos profesionales con título universitario. Esas no eran solo bonitas cualidades en el papel, eran exactamente lo que necesitaba para el proyecto de expansión de las tiendas. Roberto se dio cuenta de que no estaba haciendo un favor, estaba haciendo un buen negocio. El plan de Roberto era ofrecer a Ana la posición de coordinadora de atención al cliente en las nuevas unidades que iban a abrir. Sería su responsabilidad entrenar a los equipos de ventas, garantizar que la atención mantuviera un estándar de excelencia y ser el punto de contacto para resolver problemas complejos con los clientes. El sueldo inicial sería $3.500, con posibilidad de aumento según los resultados, pero lo diferencial estaba en el paquete completo, seguro médico empresarial que cubriría no solo a ella, sino también a sus dependientes, incluidos tratamientos especializados como hemodiálisis.
Tendría vale de alimentación de $600, vale de transporte, y además participación en los beneficios si se alcanzaban las metas. Roberto calculó todo hasta en los mínimos detalles, asegurándose de que el paquete fuera genuinamente justo y competitivo con el mercado. No quería que Ana se sintiera en deuda, quería que sintiera que estaba recibiendo lo que merece por el valor que aportar. Pero Roberto sabía que el dinero y los beneficios no eran suficientes. Ana no tenía experiencia formal en oficina, no tenía título universitario, probablemente se sentiría insegura sobre su capacidad de desempeñar una función así. Por eso, parte del plan incluía un programa de entrenamiento intensivo en las primeras semanas, donde aprendería todo lo que necesitaba sobre los sistemas de la empresa, sobre gestión de equipos, sobre los productos. Roberto ya había escogido quién sería la mentora de ella, Marcia, una gerente experimentada y humana que sabería acogerse y enseñar sin hacer sentir a Ana inferior. Además, le ofrecería la posibilidad de hacer cursos profesionales pagados por la empresa, de forma que pudiera desarrollarse continuamente. Roberto no estaba dando solo un empleo, estaba construyendo un camino de crecimiento real. Era la oportunidad que él mismo habría deseado recibir cuando era joven. Lo que hacía el plan aún más especial es que Roberto había pensado en cada detalle práctico de la vida de Ana. Sabía que ella necesitaba cuidar de su madre, así que la propuesta incluía flexibilidad de horario durante el periodo de adaptación, permitiéndole que se organizara con los cuidados de Doña María. Las 3 tiendas nuevas estaban en barrios relativamente cercanos a donde Ana vivía, así que el desplazamiento sería viable. Roberto incluso ya había conversado discretamente con la gerente de recursos humanos sobre la posibilidad de, si fuera necesario, arreglar una cuidadora parcialmente subsidiada por la empresa para ayudar con Doña María durante el horario de trabajo de Ana. Estaba pensando en la solución completa, no solo en una parte del problema. Era la diferencia entre ayudar de verdad y solo aliviar la conciencia. Roberto ensayó mentalmente cómo presentaría todo eso. Comenzaría explicando que estaba expandiendo los negocios y necesitaba a alguien con habilidades específicas que son raras de encontrar. Luego, listas esas habilidades y mostrarle cómo había observado todas ellas en Ana durante las semanas de convivencia. Solo después presentaría la propuesta concreta, dejando claro que era una oportunidad de trabajo real, no un favor. Enfatizaría que habría un periodo de prueba de 3 meses, como cualquier contratación normal, donde ambos evaluarían si el encaje estaba funcionando. Roberto quería que Ana sintiera que estaba conquistando esa posición, no recibiendo limosna. Sabía que eso era crucial para preservar la dignidad de ella, que era la característica que él más admiraba. Pero había una última pieza del plan que Roberto consideraba la más importante, la honestidad emocional. No iba a mentir ni fingir que todo eso era puramente profesional. Planeaba contar brevemente sobre su propia historia, sobre Doña Conseicao que creyó en él, sobre cómo nunca olvidó lo que es luchar de verdad. Le diría a Ana que veía en ella las mismas cualidades que lo hicieron triunfar y que genuinamente creía en su potencial. Pero también sería claro, esto no es caridad. Yo necesito a alguien con tus cualidades y tú necesitas una oportunidad. Es un intercambio justo donde ambos salimos ganando. Roberto sabía que esa honestidad, combinada con respeto, era la clave para que Ana aceptara. Y mientras manejaba de vuelta al semáforo ese jueves, con el corazón acelerado, repetía mentalmente cada palabra, preparándose para el momento que cambiaría la vida de ambos para siempre. Ana estaba en el mismo semáforo de siempre, intentando concentrarse en las ventas, pero la cabeza aún estaba pesada con la preocupación de la semana anterior. Su madre había tenido una crisis, la hospitalización de emergencia había costado dinero que ella no tenía, y ahora las deudas habían aumentado aún más. Cuando vio el auto de Roberto acercándose, sintió una mezcla de alivio y aprensión. Él estacionó cerca, volvió a pie y pidió hablar sobre algo importante. Ana aceptó un poco incómoda, sin imaginar que esa conversación cambiaría su vida para siempre. Roberto comenzó de forma directa pero gentil. Ana, en las últimas semanas observé algo en ti que es difícil de encontrar: dedicación, honestidad, resiliencia. Contó brevemente sobre su propia historia de superación, sobre cómo vino de abajo y tuvo a alguien que creyó en él cuando nadie más creía.
Entonces hizo la propuesta, una posición como coordinadora de atención al cliente en las nuevas tiendas, con sueldo de $3.500, seguro médico completo que cubriría el tratamiento de la madre, y posibilidad real de crecimiento. Ana quedó atónita, intentando procesar si todo eso era real o si estaba soñando despierta. La reacción inicial de Ana fue de desconfianza mezclada con miedo. Pero señor, yo no tengo experiencia en eso, nunca he trabajado en oficina, yo ni terminé de estudiar, le dijo con la voz temblando. Roberto la miró a los ojos con una seriedad respetuosa, no es caridad, Ana. Yo vi en ti cualidades que muchos profesionales con título no tienen. Esto es una oportunidad de trabajo real, con periodo de prueba, donde vas a demostrar tu valor. En ese momento, viendo la sinceridad en su mirada, Ana sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la esperanza de que tal vez, finalmente, las cosas pudieran cambiar. Ana aceptó la propuesta con las manos temblando y lágrimas en los ojos, pero se empeñó en dejarlo claro, yo voy a demostrar que merezco esta oportunidad, voy a dar lo mejor de mí todos los días. Roberto sonrió y le apretó la mano con respeto, fijando que ella comenzaría el lunes siguiente. En los días que antecedieron el inicio, Ana apenas pudo dormir de tanta ansiedad mezclada con esperanza. Le contó a su madre, que lloró de emoción y gratitud, diciendo que siempre supo que Dios no las abandonaría. Fue la primera vez en años que Ana se permitió soñar con un futuro diferente, donde no tendría que elegir entre comida y medicamento. El primer día de Ana en la empresa fue una mezcla de nerviosismo y determinación que nunca había sentido antes. Marcia, la gerente que sería su mentora, la recibió con un abrazo cálido y paciencia infinita, enseñándole cada detalle de los sistemas y procesos. Ana absorbía todo como una esponja, hacía anotaciones detalladas, se quedaba hasta más tarde para asegurarse de haber entendido todo. Las primeras semanas fueron desafiantes, a veces se sentía desplazada, tenía miedo de cometer errores, de no ser buena lo suficiente. Pero la perseverancia que desarrolló vendiendo agua en el sol la ayudó a superar cada obstáculo, y pronto empezó a destacarse por su dedicación y su impecable trato con las personas. Roberto seguía el progreso de Ana desde lejos, sin interferir directamente, pero siempre disponible cuando ella lo necesitaba. Veía en ella una bonita transformación aconteciendo, la confianza creciendo, la sonrisa volviéndose más ligera, los hombros menos pesados. En 3 meses, Ana no solo pasó el periodo de prueba sino que recibió elogios de todo el equipo. Tenía un don natural para lidiar con clientes difíciles, para motivar al equipo, para resolver problemas con creatividad. Roberto se dio cuenta de que no había solo dado una oportunidad a Ana, había descubierto una profesional excepcional que estaba elevando el estándar de atención de toda la empresa. Su apuesta había sido acertada, y eso era solo el comienzo de la transformación. 6 meses después de aceptar la propuesta de Roberto, la vida de Ana había cambiado de una forma que jamás se habría imaginado posible. El sueldo fijo le permitió finalmente pagar todas las deudas acumuladas y por primera vez en años dormía sin el apretón en el pecho de no saber cómo pagaría las cuentas del mes siguiente. Pero el cambio más significativo vino con el seguro médico. Doña María ahora hacía las sesiones de hemodiálisis en una clínica particular, con mejores equipos y atención más personalizada. La mejora en el estado de salud de la madre fue visible, recuperó peso, volvió a sonreír, incluso empezó a dar pequeños paseos por la casa. Ana lloraba de gratitud cada vez que veía a la madre con más energía, sabiendo que todo eso fue posible porque alguien creyó en ella. La transformación de Ana iba mucho más allá de lo financiero. Había descubierto un potencial que ni siquiera sabía que existía dentro de ella. En el trabajo, se convirtió en referencia en resolución de conflictos y entrenamiento de equipos, llegó a dar charlas motivacionales para los nuevos empleados sobre dedicación y superación. Ana hizo cursos de gestión y atención pagados por la empresa, expandiendo sus conocimientos y su confianza. Hubo un día especialmente memorable, cuando recibió el primer bono por desempeño, un monto de $2.000 extra, llevó a su madre a cenar en un restaurante bonito. Fue la primera vez que Doña María salió a comer fuera en más de 5 años, y ver la sonrisa de ella en ese momento valió más que cualquier fortuna del mundo. Pero lo que más tocaba el corazón de Ana era recordar de dónde vino.
A veces, cuando pasaba en auto por el semáforo donde vendía agua, se detenía para comprarle a otros vendedores y siempre dejaba una generosa propina. Nunca olvidó lo que era cargar ese pesado poliestireno bajo el sol, nunca perdió la empatía por quienes todavía estaban luchando. Ana se convirtió en mentora informal de otras mujeres en la empresa que venían de situaciones difíciles, compartiendo su historia de superación y demostrando que con oportunidad y determinación, cualquiera puede cambiar de vida. Había pasado de ser una mujer que vendía agua para sobrevivir, a ser una profesional respetada que inspiraba a otras personas. Y lo más bonito, lo logró todo sin perder su esencia, su humildad, su dignidad. Roberto también fue profundamente transformado por toda esa experiencia, de una forma que ni siquiera esperaba. Ayudar a Ana lo reconectó con el propósito que se había perdido a lo largo de los años de construcción del regalo empresarial. Se dio cuenta de que todo el dinero del mundo no traía la misma satisfacción que ver a alguien florecer por culpa de una oportunidad que él proporcionó. Roberto empezó a mirar su empresa con ojos diferentes, comenzó a prestar más atención a las historias de las personas que trabajaban con él, a ver más allá de los números y la productividad. Ese cambio de perspectiva trajo una ligereza a su vida que el éxito financiero nunca había podido traer. La empresa de Roberto también fue impactada positivamente de formas inesperadas. Con Ana liderando la atención al cliente, la satisfacción de los clientes subió un 40% en 6 meses, las quejas cayeron drásticamente y el equipo de ventas estaba más motivado y unido. Otros empresarios empezaron a preguntar cuál era el secreto del éxito de las nuevas tiendas, y Roberto siempre respondía: aprendí a valorar a las personas por su carácter y potencial, no solo por su currículum. Implementó un programa de contratación que buscaba talentos en lugares no convencionales, dando oportunidades a las personas que, como Ana, tenían todo para triunfar pero nunca tuvieron la chance. El resultado fue sorprendente, la empresa no solo creció en facturación, sino que ganó una cultura organizacional más humana y auténtica. Pero el mayor cambio en Roberto fue interno. Aprendió que el éxito real no se mide solo por lo que uno acumula, sino por el impacto positivo que genera en la vida de las personas. La historia de Ana le enseñó que todos tenemos el poder de ser la doña Conseicao de alguien, esa persona que cree y abre puertas cuando nadie más cree. Roberto se dio cuenta de que había pasado años enfocado solo en multiplicar dinero, cuando podría estar multiplicando oportunidades y transformando vidas. Y lo más bonito de todo, descubrió que al elevar a Ana, él también se elevó, que al ayudarla a triunfar, él también triunfó de una forma mucho más significativa. La vida le había dado la chance de ser instrumento de transformación, y eso cambió completamente el significado de su éxito. ¿Y tú? ¿Qué te pareció esta historia de superación? La pregunta que queda es, ¿y tú, qué vas a hacer con todo lo que aprendiste aquí hoy? Porque mira, es fácil ver, emocionarse y después seguir con la vida del mismo modo. Pero, ¿y si te detienes a pensar, cuántas Anas te cruzas todos los días sin realmente verlas? ¿Cuántas oportunidades de hacer diferencia dejas pasar porque estás demasiado ocupado, demasiado distraído, o simplemente demasiado acostumbrado a ignorar a quienes están a tu alrededor? Quiero que hagas algo diferente hoy. Elige a una persona, puede ser alguien que te atiende en el día a día, y realmente mírala, conversa, muestra interés genuino. Tal vez no tengas los recursos de un Roberto para cambiar una vida por completo, pero nunca subestimes el poder de una mirada atenta, de una palabra de aliento, de creer en alguien cuando nadie más cree. Así que respóndeme aquí en los comentarios, ¿vas a aceptar ese desafío? ¿Vas a ser el Roberto de alguien, o vas a seguir siendo uno más que pasa sin ver? La elección es tuya, pero recuerda, la vida tiene una forma graciosa de devolver exactamente lo que ponemos en el mundo. Y si esta historia te tocó de alguna forma, suscríbete al canal y activa la notificación de la campana, porque cada semana traigo historias reales de superación y transformación que te inspirarán a ser una mejor versión de ti mismo. ¿Vamos juntos en esta jornada de hacer la diferencia?